Bienvenidas una vez más a Emperatrices del Cambio. El día de hoy es un día muy especial porque tengo mi primera invitada en este podcast, que es Lucena Oregel, que para mí era muy importante que fuese la primera invitada porque es una amiga y una profesional a la que admiro muchísimo por muchos motivos. Lucena Oregel es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y especializada en Diseño y Comunicación. Más de 25 años de experiencia y 15 años de emprendimiento. Casi nada. Empezó su carrera en Madrid, aunque ella es asturiana, pero parece que la vida en la ciudad no le convence mucho y decide mudarse a la isla de Fuerteventura, donde emprende, y así nace Macaronesia Fuerteventura como una revista centrada en la cultura, el ocio y el entretenimiento, con el foco en hablar de la riqueza de esta maravillosa isla. Además, junto a una gran amiga y ahora socia, fundó Gulú Comunicación, una agencia de publicidad. Gracias por estar aquí, Lucena. Hace muchísima ilusión tenerte, teniendo en cuenta que tardamos 2 años en tomarnos el primer café. Gracias por invitarme. Me sentí muy halagada cuando me lo propusiste. También sentí que no podía decir que no. No, sí, es verdad que tardamos 2 años en tomarnos el primer café, pero estuvimos insistiendo, intentándolo, y ahora nos tomamos un café al mes o 2 y son muy productivos. Sí, nosotras sabíamos que había algo por explorar ahí y nosotras nos conocimos en pandemia. Tengo que decir que yo cuando llegué a la isla he escuchado hablar de Lucena de Macaronesia. Macaronesia, sí. Siempre la tienes que conocer. Entonces tuve tanta suerte que a los 12 días de estar aquí me confinaron. Y entonces yo creé un proyecto social y comunitario con otros socios. Como no podía ser de otra manera. Como no podía ser de otra manera, y ahí apareció ella, cámara en mano, a hacer una entrevista para Macaronesia y darnos visibilidad. Y así Ahí ya demostraste tus grandes dotes delante de la cámara y tu capacidad de hablar en público. Y sí, con aquel proyecto tan interesante nos conocimos. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Seguimos intentando hacer cositas juntas, que eso siempre es muy interesante. Sí. Y muy contenta de estar aquí. Un poquito nerviosa también, te voy a engañar. Muy bien, es parte, ¿no?, del proceso. Más allá de los títulos, Lucena, me gustaría un poco que hablásemos de cómo eres tú, ¿no? Y cómo te enfrentas a toda esa vida profesional. Podríamos decir que eres una mujer todoterreno. Sí, a ver, es muy difícil definir, ¿no?, en pocas palabras quién es una persona, pero así a grandes rasgos sí, soy un todoterreno, una todoterreno. Me apasiona mucho la comunicación, me apasiona mucho la isla, por eso me gusta conocer proyectos, historias de la isla, me gusta contar estas historias, conectar a personas con los proyectos. Bueno, también soy una trabajadora incansable. Es una trabajadora incansable porque siempre he tenido una meta, ¿no?, un objetivo. Entonces creo que soy bastante coherente en ese sentido. He trabajado en busca un poco de mi libertad. Este es un punto muy importante, el que me gustaría volver un poquito más adelante, porque es muy interesante ver cómo vamos modificando la forma en la que trabajamos según pues, nos vamos desarrollando y cambian las necesidades, ¿no? Pero primero quiero saber qué te trajo aquí, porque al final Fuerteventura es una isla con una idiosincrasia muy particular, ¿no? ¿Qué me trae aquí? Me trae, yo creo que el deseo de libertad. Venía de Madrid, venía a trabajar en empresas con estructuras muy rígidas y tenía deseo de libertad. El entorno es muy propenso a esa libertad. Y bueno, en esa búsqueda consideré que mi camino era trabajar como freelance, como emprendedora, ¿no? Y poco a poco me fui creando mi propio espacio para conseguir esa libertad. Primero nació Macaronesia, luego nació Gulú Comunicación y en esa búsqueda de libertad seguimos. Muy bien. Y en esa búsqueda de libertad, que suena muy bien y muy idílico, mi pregunta es, ¿hay renuncias? ¿Tú consideras que has tenido que renunciar a cosas importantes para ti? A ver, más que renunciar diría que he elegido, ¿no?, que he tomado decisiones. Tienes que elegir, pues, no tener los mejores horarios, quizá trabajar hasta tarde, quizá no cogerte determinadas vacaciones, días de vacaciones. Es el camino que yo elegí y lo que me ha traído hasta aquí. A día de hoy probablemente podríamos contar con profesionales como tú que nos ayudasen a tomar mejores decisiones. Pero el momento en el que yo emprendí era un momento muy complicado. Fue hacia la crisis del 2007-2008. Era un momento complicado, pero yo tenía tantas ganas de trabajar por mi cuenta que ni me lo pensé. Salí a la calle, empecé a buscar clientes, luego surgió la idea de Macaronesia Fuerteventura. He tenido que elegir trabajar mucho.
pero creo que ahora, a día de hoy, podemos elegir tener una buena mentoría y hacer este camino guiados con más conocimiento y más calma. Aunque cabe decir que la mayoría de los mentores hemos pasado por todo esto que tú estás contando, ¿no? Y de la experiencia. No me lo imagino porque creo que hay que estar en el fango, ¿no? Para mostrar cómo se puede no tocar el fango. Sí, exacto, hay que transitarlo para poder tomar decisiones más asertivas, ¿no? Para darte cuenta qué es lo que necesitas. De hecho, a mí hay algo que cuando me propusiste esto y te dije que sí sin pensarlo, me planteaba, ¿no? Que yo no soy el modelo de emprendedora que creo que la gente le gustaría ver y escuchar, ¿no? Quizá porque soy una trabajadora incansable y de la cultura del esfuerzo. ¿Qué pasa? Que desde hace unos años todo esto está cambiando un poquito y tal, y bueno, pues estoy mutando todo mi emprendimiento, todo lo que tengo. Me gusta mucho que traigas este tema, porque sí que es verdad que yo tengo este discurso de que se puede emprender de una forma más saludable, que se pueden hacer modelos de negocio que no te atropellen, que sean coherentes con tu tiempo, pero es verdad que si yo no hubiese vivido todo esto, que hice un burnout, que trabajé un montón de horas, que empecé, como tú dices, la casa por el tejado y no tomé decisiones previas, no me dejé acompañar por nadie, pues pasé por unos procesos que me llevaron a ver la necesidad. También es cierto que cuando tú emprendiste el mundo era uno y ahora el mundo es otro. Y ahora hay como una necesidad también de tener un poquito más de bienestar en los procesos y por eso surge pues toda esta, al final, cuando surge una tendencia en la sociedad es que hay una necesidad. Yo te quiero decir una cosa, que a pesar de eso, en mi personalidad está el esfuerzo, es decir, que probablemente es un rasgo de mi personalidad. Entonces, aunque quizá elegí trabajar mucho, perseguí mis objetivos siempre y no sufrí por el camino. Hombre, sufres porque siempre cometes errores. Ese esfuerzo ya fue, ya estuvo y ahora hay que disfrutar y construirlo de otra manera. Entonces, nada más allá de la experiencia personal y que es súper enriquecedora y que es muy importante la historia de cada persona, yo me voy a aprovechar un poquito de ti porque eres una gran profesional de la comunicación y sé que llevas varias cuentas. Entonces quiero hablar del gran tema que al final puede ser casi hasta un bloqueo o un miedo que aparece en todos los emprendimientos hoy en día, que son las redes sociales. Entonces la gran pregunta, ¿es necesario publicar constantemente? ¿Tiene sentido publicar por publicar? Yo creo que no, la verdad es que hay que estar en las redes sociales, pero hay que estar con una estrategia. Entonces, publicar todos los días no es una estrategia de marketing, es simplemente algo que va a agotarte, va a agotar al que te escucha también. Hay que publicar menos contenido de mayor calidad, siempre pensando en qué quieres contar, a quién te diriges y por qué quieres contarlo. Que todo eso está alineado con tus valores. Entonces, mejor publicar menos, pero con calidad. Y algo que yo siempre aconsejo es publicar también cuando se tienen ganas de estar ahí, de tener interacciones, de contestar a mensajes, de contestar a preguntas, porque al final, bueno, publicas para crear comunidad y tienes que hablar y compartir con tu comunidad. Entonces siempre Que al final son redes sociales, ¿no? Que a veces se nos olvida, lo utilizamos como estrategia de marketing o publicidad y se nos olvida que son redes sociales. y que tiene muchas direcciones, es decir, no hablas y te escuchan como antiguamente la televisión, hablas, te responden, interaccionas. Directo. Creo que todo el mundo está muy loco con el tema del algoritmo, pero es que el algoritmo cambia cada poquito. Entonces, bueno, es conocer un poco el algoritmo, pero bueno, de las cosas que más le gustan suele ser los comentarios, los compartidos, los tal. ¿Eso qué quiere decir? Que tu contenido es bueno, Claro. tu contenido está alineado con quién eres, con lo que cuentas, está destinado al público que tiene que ser. Entonces de eso se trata, ¿no? No de publicar todos los días, sino de publicar con calidad y con estrategia. Y luego el otro gran melón que tenemos, ¿no? Es la exposición en redes. Esa sensación que para publicar en redes tenemos que exponernos, como que parece que todo el mundo se ve ahí con un micro en una cámara. Ya es como una tendencia y todo el mundo ahora quiere romper esa barrera. Hay gente que la rompe de forma natural y es perfecto, pero no es necesario exponerte. Es decir, lo único que tienes que hacer es encontrar a quién tienes que hablar, qué les quieres contar y encontrar la forma, ¿no? Encontrar tu voz. Entonces, no siempre es necesario exponerse. Diría que uno puede contarlo como mejor se sienta, siendo auténtico, pues eso, siendo veraz, siendo coherente con sus valores,
encontrarás tu tono de voz, tu forma de comunicar y es ahí a donde hay que dirigirse, ¿no? Es que a mí me encantaría incluso eliminar esto del exponerse, que parece que es una coletilla que todo el mundo, no, yo es que no me quiero exponer, es que no quiero que me vean, ¿no? Es como que cuando tú encuentras esa forma tuya genuina, eso baja muchísimo el volumen, ¿no? Sí, bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Eso, el encontrar tu forma de hacerlo, tu camino, y luego, pues aquel que quiera ser protagonista de sus comunicaciones, pues romper esa barrera, ¿no? Si lo ve necesario. Al final se trata de crear comunidad y de que haya un hilo conductor, de que haya una coherencia comunicativa en valores y en forma, y eso puede ser exponiéndote o no exponiéndote. Y luego también hay una resistencia que me encuentro siempre, ¿no? Que sobre todo en nuestra generación, que como no nacimos con el móvil debajo del brazo, hay como una resistencia a aprender o a investigar esas herramientas que yo creo que es totalmente errónea, ¿no? Sí, hay que estar al día, hay que estar al día. Y aparte, bueno, las redes sociales, lo que hablamos antes del algoritmo, que cambia cada 4 días, pues uno tiene que entender un poco qué es el algoritmo, ¿no? No asustarse, sino cuando lo entiendes, trabajas con él. El caso es ese, el caso es que tenemos que adaptarnos un poquito al entorno y para adaptarnos tenemos que conocerlo, pero que no nos limite. Es decir, primero aprendo y luego hago. Yo soy muy de hay que tirarse a la piscina y vas aprendiendo por el camino. Porque en el momento que tienes la necesidad, agudizas el ingenio y aprendes rapidísimo. De la otra manera, siempre estamos montando la casa y nunca le ponemos cortinas. Sí, me encanta. Me encanta porque además cuando tú te lanzas, estás haciendo un compromiso contigo misma y que a veces el compromiso con una misma cuesta un poco más, pero ya también cuando te lanzas estás haciendo un compromiso hacia afuera y ese a veces lo puedes utilizar para caminar. A mí me gusta mucho también aprender sobre marcha. Voy, me tiro y entonces eso me va a generar una necesidad que sí o sí voy a tener que vencer. Y mira, yo que soy una persona bastante exigente conmigo misma siempre, esto descubrí que no hay que ser el mayor profesional del mundo en ninguna de estas cosas, porque además que cambian muchísimo. Lo que hay que tener es eso, es ganas de ir conociéndolas. No hace falta ser un experto profesional de algo para hacerlo. Y eso es lo bueno y lo que nos da la opción de emprender a día de hoy. Es decir, uno puede estar gestionando redes sociales sin ser redactor de contenido. Entonces, de eso se trata, de conocer un poquito cómo funciona todo, de estar un poquito al día, porque quizá además no lo desempeñes tú, pero se lo encargas a alguien. Tienes que poder Pero tienes dirigirlo. que saber un poquito. Claro, tienes que poder dirigirlo. Bueno, y ahora me encantaría que hablásemos de la grandilocuencia de la palabra marketing, de la palabra estrategia, que nos parece algo como súper complejo o lejano, ¿no? Que la publicidad ha sido siempre una estructura muy densa, pero ya no es así. Claro que no. A ver, la palabra estrategia puede asustar mucho, porque puede sonar muy corporativo, muy de saber un montón de términos de marketing y palabras extranjeras raras, pero la estrategia es simplemente tener un propósito, saber qué quieres contar, cómo lo quieres contar, tener un objetivo. Yo creo que te puedo contar, yo cuando empecé a Macaronesia me tiré a la calle, ¿no? A buscar pues gente que quisiese anunciarse en la revista. No tenía un libro de marketing ni de 50 ni de una página. Pero, ¿qué quería contar? ¿Cómo quería contarlo? ¿A quién se lo quería contar? Y tenía claro cómo quería que fuese visualmente atractiva. Eso ya es una estrategia. Una estrategia puede ser un post. Un vídeo bien hecho. Yo he tenido mucho tiempo un producto que lo vendo con una sola publicación. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Cómo escribo ese guión de venta? Que al final es un guión de venta. ¿Cuál es la llamada a la acción? ¿Cuándo lo voy a publicar? ¿Cuánto tiempo voy a dejar que pase? Y hacerlo de pago. ¿A quién va dirigido? Un post. El tiempo que lo vas a tener en circulación y ir comprobando si se cumplen esos objetivos que te has marcado en ese tiempo. Que hay estrategias de meses y en muchas fases, pero estrategias simples también hay, que siempre hay que ir de lo pequeño y ya cuando uno domina, pues ir a... Y además ahora es un melón, que la antigua publicidad, la publicidad de toda la vida, la de la televisión, la de las revistas, era una publicidad muy cara que no llegaba exactamente a tu público y en el que no había feedback ni había nada. Era una publicidad inalcanzable, impagable para emprendedores como nosotros, que ahora hay muchos. En cambio, que tienen las redes sociales, que puedes invertir 5 euros, que puedes invertir 20 euros, que puedes invertir 30 euros, que puedes ir mirando día a día si te está resultando rentable esa inversión y has acertado con el público. Si en vez de a hombres y mujeres lo dirijo solo a mujeres, eso es una joya. Hombre, y poder poner qué edad tienen, dónde viven,
Y les gusta, o sea, eso es algo que antes no teníamos y que con una inversión pequeña puedes tener muchísimas visualizaciones. Yo creo que todo esto es lo que está cambiando el mundo del emprendedor y la posibilidad de que nos podamos plantear todos poder sacar adelante nuestros proyectos, porque tenemos no un escaparate, sino una plaza pública. Las redes sociales son una plaza pública donde sales a vender tu producto y a crear relaciones, y donde además puedes invertir un poquito para que tu producto se vea mejor en esa plaza, ¿no? Y atraiga a esa gente que le interesa. Entonces, sí, yo soy muy fan de la publicidad en redes sociales para determinadas cosas. Entonces, si quieres crecer al principio, yo creo que una buena estrategia es invertir. Invertir, sí o sí, yo siempre digo, o sea, además al principio que tienes poquita audiencia y que la audiencia cuesta mucho de que se haga gordita cada vez más porque somos muchos en la red, además los primeros 1000 seguidores son los más difíciles, entonces ¿cuánto tiempo vas a estar sin vender? Y el caso además es que tú quieres un público concreto, que es un poco lo que hablamos antes, que hablamos de cantidad de publicaciones y calidad. Yo también esto lo pienso igual, no se trata de tener 20.000 seguidores, se trata de tener buenos seguidores. Justamente. Es decir, puedes tener 1000 seguidores y que el 20% sea un potencial cliente que te compra, pero puedes tener 20.000 seguidores y que solo el 1% te compre, perdón. Entonces estás trabajando también en balde. ¿Qué tiene la inversión? Que puedes dar diana a aquellas personas que están interesadas en lo tuyo, conectar con ellas y compartir el alma de tu negocio, ¿no? Que les va a solucionar un problema, por eso estás ahí. Bueno, estos temas dan para mucho, pero bueno, este es un formato pequeño, así que vamos a ir cerrando y me gustaría hacerte unas preguntas un poquito más personales. ¿Qué te ilusiona ahora? Ahora me ilusiona disfrutar de esa libertad que me trajo hasta aquí. Tanto perseguí. ¿Y cuál es el siguiente paso para seguir trabajando en ese nivel? El paso, te voy a confesar que me voy de vacaciones 2 semanas sin ordenador. Ay, muy bien. ¿Y tú? Oye, ¿pero tiene internet? Sí, me voy nada en unos días. Ay, Mirar atrás, comprar billetes, viajar, y ¿cuál es el siguiente paso? Ya lo estoy haciendo. ya lo tengo ahí. ¿Y qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Le diría que confiara, que respirase de vez en cuando, que confiara, que estuviera segura de sí misma, y que no cogiera ese cliente que te quitó más tiempo que nada y ya tuviste la intuición Ay, y que te resguardó un poco económicamente. muy bien. Una rutina que te salva. Una rutina que me salva para mí el deporte. Hacer deporte, intentar hacer deporte, aunque a veces lo intente romper, pero el deporte y un bañito en el mar de vez en cuando. Muy bien, por eso estamos aquí, ¿no? ¿Y una creencia que rompiste? Una creencia que rompí, a ver, que el dinero llega. Uno vive atemorizado como cuando está emprendiendo en momentos complicados de cómo va a pagar las facturas a final de mes. Para las facturas a final de mes siempre me pagan, yo nunca me quedé sin casa. Entonces, bueno, que con trabajo, con una coherencia, con esa estrategia bien alineada en que hablábamos antes, el dinero llega. No, Y disfrutándolo, ¿verdad? Cuando nos abrimos a disfrutar el camino y relajarnos un poco. Sí. sí. ¿Y qué le dirías a alguien que emprende ahora? Alguien que emprende ahora le diría que para que estuviese relajada o relajado sabiendo que el dinero llega, que le ponga un precio coherente a su producto o servicio. Que una de las cosas que más miedo tenemos todos, yo por ejemplo al principio era precios súper bajos porque a ver si no me van a contratar y tal, que se traduce en que trabajas mucho por poca rentabilidad y al final estás saturado porque tienes que trabajar para muchos. Entonces ni siquiera puedes hacer bien el trabajo. Claro, te resta Entonces calidad. te resta calidad, energía. Es agotador. Sí. Entonces, que no haya miedo a poner precio al producto, porque además hay mercado, la gente pagamos justamente, es decir, además no todos vamos a todos los productos. Tú vas a encontrar tu nicho de mercado, esas personas que están dispuestas a o que necesitan esa ayuda que tú das, ¿no? Y existe el mercado que si no tiene un precio elevado no compra. Claro, Que lo sepáis todas. que bueno, es que es una garantía también, ¿no? Dices, esto se me va a costar 5 euros, seguro es malísimo. No, oye. No todo el mundo tira lo bajo. Entonces, eso para mí es súper importante. Poner precios coherentes con tu producto, con el tiempo que te lleva y con la forma en la que quieres vivir. ¿Y si volviésemos atrás y empezase todo de cero? ¿Volverías a emprender? Yo esto volvería a emprender. Volvería a emprender
probablemente me apoyaría de alguien como tú, haría tus mentorías, iría a tus aulas abiertas, para que eso que me he dicho hoy, ¿no? De respira, relaja y tal, me calase bien hondo, para saber también oye, que mi libertad la podría encontrar a lo mejor sin tanto esfuerzo y trabajo, pero sí volvería a emprender. Me gusta, creo que me dio un propósito y me dio la independencia que buscaba y sí. Y es una forma de vida porque emprender es creativo y haces conexiones y te ilusiona y te mantiene activo, ¿no? O sea, Puedes sumarte a proyectos, puedes trabajar con gente diferente porque quieres, ¿no? puede ser muy rico. Sí, yo creo que sí. Rondita rápida de cierre. ¿Publicar por publicar? No, No. ¿Invertir en publicidad de Instagram? sí, ¿Aprender continuamente? Sí. ¿Odias escuchar tu voz? Grabada? Sí. ¿Aceptaste esta invitación sin saber bien a qué venías? sí, ¿Y te gustaría volver a ser invitada en este podcast? no, Perdona. sí, Espero que puedan venir pronto a hablarnos de tus procesos y de tu libertad. Y nada, quiero agradecerte muchísimo tu presencia. Sé además que estás súper ocupada, pero siempre encuentras un huequito y te lo agradezco mucho. gracias a ti. Y nada, quiero invitar a la audiencia que sigáis este podcast, que es un proyecto muy nuevo, pero que sé que va a ir creciendo. También con vosotras tenéis en la descripción todos los links para seguirnos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad.